Hola Aníbal, ¿cómo estás? Hola Delia, ¿qué tal? Buen día. Feliz luna nueva en Tauro. Bueno, Estamos estrenando un tiempo de siembra, una luna nueva muy importante dentro del año, que requiere mucha paciencia, mucha calma, porque hay una configuración tensa en signos fijos, eh, y tenemos ahí una luna nueva que nos está pidiendo que entremos a lo profundo de la tierra, a lo profundo de nosotros mismos y sembremos una intención que vamos a empezar a ver dentro de 6 meses, cuando la luna esté llena en Tauro, en el signo de Escorpio. sí, se ¿Cómo nota, andas vos? yo bien, se nota eso que decías de la tensión, como de varias áreas, haciendo fuerza y contrafuerza, como eso que vos definís como tensión. Por ahí hay personas que lo sienten en el área más mental o emocional o en la parte física, energética. Y uno también lo percibe. Justo ayer hicimos una jornada de retiro donde estuvimos intencionando esto a lo que vos te referís y ver toda esta parte emocional, ¿no? Porque templando las emociones, entendiendo esas sensaciones, esa alquimia interna, esos vapores, nos podemos ayudar mucho para no estar fagocitados por ese ida y vuelta, esas tensiones que a veces no podemos definir y no podemos sostener y a veces nos confundimos y el problema puede ser mayor. Claro, yo creo que ahí es como cuando nos vamos a la periferia y nos olvidamos de estar en nuestro eje, en nuestro centro, en nuestro vórtice, y que en definitiva es ese lugar ahí donde hay poco movimiento, ¿no? Y hay un estado de calma. Sí, Y cómo, aparte del retiro, digamos, que nos contabas, esa jornada, ¿cómo sentís vos que podemos llegar a ese centro, a ese estar en eje? sí, a medida que nosotros vamos evolucionando y nos vamos sacando capas de la personalidad, del pasado, porque siempre cada día cuando nos levantamos somos algo nuevo. Ahí hay una canción así, onda medicina, que preparé en el año 2009, que después ya la vamos a estrenar en el canal, que está grabada. Estoy esperando que las personas que me ayudaron a hacer la canción, grabarla, digo, la podamos mezclar para que quede muy bien, que se llama Cabalga el Viento. Y la canción arranca diciendo quién eras antes vos, quién sos ahora, como esa transformación permanente, ¿no? El caballo blanco se va a volar, que nos lleva hacia lo más espiritual y ancestral, ¿no? Entonces ese eje central es el espíritu, que bueno, que a veces eh, no sabemos bien lo que es y a veces lo confundimos con el alma, con las emociones, con gustos determinados. Y ese eje central del carácter, que algunas tradiciones lo llaman Yuyumanadi o en Chikun se llama Chong Mai, es un vaso maravilloso, un mar de energía, como el más importante en el cuerpo, que es como una columna, como una manguera que pasa por el centro y que es muy importante. Por ejemplo, según las tradiciones, ¿no? Eh, Están estos vórtices energéticos llamados chakras, con las tradiciones, digamos, protoamericanas del continente Mu, lo llamaban Champis Nawis, o los Tantien en Chikun, los Haras, más en la tradición Shugendo de Japón, donde están condicionados o tapados estos chakras por el simbolismo de los planetas, con estos polos yin y yang, de estas condiciones, y están representados aparte de las emociones, los órganos, las entrañas, las conductas
y otras deidades que también se manejan en el Tantra Yoga. Las personas a veces cuando escuchan la palabra deidad o la palabra Tantra, por, digamos, todas estas máscaras del ego puestas por este juego de la ilusión de la vida, a veces hay confusiones y lo interesante es poder aclararlo para aquel que quiere escuchar, sino el que no, obviamente puede cambiar de canal. Cuando nosotros éramos chicos había 4 canales, estaba ATC, Canal 9, Canal 11, 13 y creo que el Canal 2 que tenías que andar con la antena, te gritaba desde arriba CB. Bueno, ahora vamos a sintonizar unas posibilidades muy grandes de canales, pero lo más importante es sintonizar el Yuyumanadi. Bueno, y ese canal central, ¿cómo lo podemos mantener activo o podemos estar siempre en sintonía con eso? Es muy importante las sensibilidades en el cuerpo. Las personas practican deporte, practican yoga, van a caminar, van al gimnasio. Hoy en día las personas por lo general tienen una relación un poco distinta con el cuerpo para poder romper esas máscaras anquilosadas que se han puesto en parámetros sociales por este juego de la vida. Nosotros a nivel, digamos, de ejercicio, nos podemos conectar con esa dinámica de alineación corporal, desde el perineo a la coronilla, desde los talones al perineo, al piso pélvico. Es un punto de poder muy importante porque cuando el bebé es chiquito, gatea y usa sus pañales o anda ahí gateando y jugando, no puede retener esfínteres. Cuando comienza a retener esfínteres es porque comienza a encuadrarse en su yo. Y es un punto de poder muy importante la retención de esfínteres, porque va a empujar también la circulación hacia arriba de la sangre, de la energía, y va a tener más conciencia de lo que habíamos hablado antes, obviamente, de los objetos, de su alineación corporal, de ese punto de poder. Entonces la respiración es muy importante y las sensaciones en el estiramiento de la columna vertebral, en la flexión, en los giros, en las rotaciones. Eso como un punto de vista más genérico, ahora hablando rápidamente. Está muy bien, Aníbal, y me parece propicio que respecto de esto que hablabas de cabalga el viento, de ese tema, de ese mantra, eh, cuando hablamos de quién soy hoy, de volver a conectar permanentemente con nuestro presente, ¿no? Y, y lo veo relacionado con esta luna nueva con la que empezamos, porque si bien es una luna nueva en Tauro, es también muy escorpiana, eh, porque bueno, hay una oposición de los dos regentes de Escorpio, que son Marte y Plutón, que están en dos, Marte en Leo, Plutón en Acuario, y después enfrente al Sol está Lilith, que es la luna negra, un punto matemático, pero un arquetipo muy cuestionado dentro de la mitología, eh, como alguien que eh, destapa tabúes, cosas ocultas. Entonces, es como que la energía de Escorpio está muy presente en esta luna nueva. Y es una energía de desarmar la estructura, desarmar la materia, descomponerla, rige la muerte, Escorpio, y Tauro rige la materialización, la tierra, ¿no? Entonces, por eso, digamos, como en estas tensiones tan fuertes, es muy importante sentir quién soy hoy permanentemente, ¿no? Estar alineados con este presente e ir a nuestro centro.
Sí, Eh, a ver, sí, hablemos de la respiración. sí, es muy interesante lo que decís. A mí me genera más sensación de ubicación, esa tensión que hablamos recién. Uno por ahí, si es más sensible con su cuerpo, eh, o sabe su mapa, aunque sea para apoyarse de su carta natal, ver dónde están esas tensiones, qué significan, como vos bien lo decís. Y el tema de Lilith que vos hablás es muy interesante porque los símbolos se van revelando, como al bebé se le va revelando esa posibilidad de poder pararse y retener sus esfínteres. eh, Se nos va revelando cuando nosotros vamos madurando, dentro de las posibilidades que tenemos de maduración cada uno, porque esto no es algo competitivo en lo individual, sino, digamos, en lo colectivo, sino en lo individual es un punto de alineación, no es de escape, no es un punto de fuga. Y acá tiene que ver mucho el tema del alma y las emociones, porque eh, Lilith fue a hacer un punto muy importante, en ese jardín del Edén, donde había una inocencia, y a veces la inocencia, obviamente tiene, una alquimia, pero vos romper esa inocencia y un crecimiento y una maduración y paso a la sabiduría, porque el cuerpo es el árbol de la vida, pero el conocimiento cuando se vuelve sabiduría es el árbol de la muerte. Entonces, muchas veces con la carta del tarot, la 13, eh, por ejemplo, una astróloga, yo tuve Patricia, lo llamaba el intergaláctico, aquel que puede entrar en sustrato determinado, ella se refería a Escorpio, a ese guerrero, guerrera, como Lilith o eh, Kali, donde va a romper esa inocencia del alma de Adán y Eva, y le dice, mirá, este no es Dios, este se está pasando, se hace pasar por Dios. Y esa serpiente, esa Kundalini, portada por Lilith y por otro personaje más que ahora no lo, de mucho poder, que ahora no lo voy a nombrar, lo voy a dejar para otro capítulo, eh, sacan a esos primeros hombres nacidos del barro, los sacan del barro, los llevan a otro sustrato y, y logra otro nivel de inteligencia, porque el espíritu está encerrado en el alma, en el disco rígido que es el alma, con todo ese contenido del flujo mental kármico de vidas y vidas y vidas y de sensaciones que voy teniendo. Entonces, qué importante el tema de la respiración, porque yo a través de la respiración puedo conectar con ese canal central, con esa energía de poder, y puedo alquimizar las emociones y puedo salir de engaños que yo mismo me fabrico sin darme cuenta. Perfecto, Aníbal. Bueno, hablaste de muchas cosas, hablaste también de la Kundalini, que es justamente el símbolo de Kali, ¿no? Esa diosa hindú que es tan adversa, tan guerrera y tan poderosa. Eh, ¿Y cómo podríamos relacionar a la Kundalini con la respiración? ¿Qué es la Kundalini? Sí, en realidad para la alquimia hay dos formas de, de ejercitar. No me gusta decir la palabra de forjar, no es trabajar. Trabajar es una palabra que, que se usó en la antigüedad para la esclavitud. O sea, ¿cómo voy a forjar? ¿Cómo voy a ejercitar? ¿Cómo voy a disciplinar? Eh, Hay dos formas. Uno es a través de la Kundalini, la energía serpentina, que sube por la columna vertebral, la energía de la serpiente que va hacia el bulbo raquídeo y después va hacia el entrecejo, el tercer ojo. Y otra forma es de trabajar con la sangre, como se hace mucho en Qigong. Son formas de entrar al laboratorio de nuestro cuerpo. Podemos entrar por el canal central o podemos entrar por ejercicios respiratorios que son de energía muy, muy yang, donde va a trabajar con la sangre caliente,
con la sangre más fría, con la energía yin, y va generando esa alquimia para obtener un refinamiento tanto de la sangre como de la energía. Después hay un trabajo que se hace en la columna vertebral, como vos, digamos, con el canal Yuyuma Nadi, para hacer dos cosas, para despertar ese ADN dormido que se fue poniendo esos palos en la rueda desde el jardín del Edén para acá, durmiendo la inteligencia, encerrando el alma, encerrando el espíritu en el alma. Y entonces uno lo que busca es poder despertar ese potencial dormido para que esa energía vaya rompiendo las calcificaciones dentro de la médula espinal y para que el ADN eh, vaya generando otras hélices, vaya despertando. Es lo mismo que cuando una persona hace pesas. Una persona cuando hace pesas, aparte genera todo un flujo sanguíneo y el músculo darle tono, se crea una red de vasos sanguíneos. O sea, no es que en todo el músculo hay oxigenación, porque no llega a la red, es como si en un barrio no hubiera agua. Bueno, vamos a tirar la red, vamos a tirar los caños para que llene el agua. Bueno, abrí el grifo, están los caños, llega el agua a 10 cuadras, 20, 40, 2 kilómetros que antes no llegaba. Cuando uno hace el ejercicio de pesa, lo mismo. Va generando microvasos sanguíneos para que llegue la sangre, la oxigenación y el chi a lugares que no llegaba y puede curar necrosis, partes muertas del músculo, de los tendones y de los huesos. Porque el hueso también va teniendo una muerte porque no tiene una circulación de la médula a ese lugar. Lo mismo pasa con el ADN dentro de la médula espinal. Bueno, es buenísimo todo lo que estás diciendo porque derriba un paradigma médico en el que se proclama que cada vez vamos a estar peor, ¿no? Y en este caso estaríamos cada vez mejor si practicamos estas disciplinas, ¿verdad? Claro, el tema es que ese condicionamiento del documento no tiene que condicionar ni a lo biológico, ni a lo ancestral, ni esa inteligencia pretérita, porque la onda es salir de los condicionamientos, ese es el juego de la vida. Y es Bueno, ahí, muy importante el tema de la respiración para tomar conciencia, ¿no? bueno, ahí cuando todo esto que estamos hablando me remite justamente a esa tarea de Plutón, a esa tarea plutoniana de regeneración, ¿no? Del ave fénix, Sí, es un porque la trabajo alquimia en así definitiva es eso. De Plutón, vos como te referís, y bien de Escorpio, ¿no? De meterse Exacto. en lugares, como digo, bueno, ¿cómo hago para crear más vasos sanguíneos? La persona habla de la estética, pero hay todo un trabajo interno que va a hacer que vos brilles, porque vas a tener que activar el alma eh, para que en realidad se active el espíritu, pero a través del cuerpo. Tengo que activar el alma en el sentido de que tengo que neutralizar las emociones para poder tocar el cuerpo y el espíritu para armonizar las emociones, el sentimiento y que la mente esté alineada. Hay personas que, bueno, les costará más el trabajo corporal, a otros un trabajo más intelectual, a otros un trabajo más de templanza, otros de entender lo que es el espíritu, ¿no? Así que, bueno, muy interesante como vos te referías a la respiración, de poder generar contracciones o dilataciones en el cuerpo a través de la energía de la respiración, que son los ejercicios de la respiración tántrica, ¿viste? O de Qigong, que es muy, muy interesante. Y a ver qué más nos podés contar de este tipo de respiración, porque es un poco, digamos, conocemos que en la cosmovisión hindú están los pranayamas y hay distintos pranayamas. ¿Cómo sería específicamente la respiración tántrica? Claro, el pranayama significa control consciente de la energía vital, que está dentro de los 8 pasos o angas de Patanjali que sintetizó estos 8 estadios para llegar a un estado de conciencia acrecentado. El pranayama es control consciente de la energía vital, que yo el pranayama lo puedo mostrar en mi cuerpo, o sea, como ejercicio, a través de un ejercicio respiratorio,
a través de una postura de cuerpo y mente, que se llama asana, a través de un cierre, ¿sí? Que son los bandas, son llaves de contracción muscular, este, o de mudras, que son sellos gestuales, pero en realidad es todo lo mismo. El pranayama puede ser un asana, puede ser es una postura, porque yo tengo que tener una postura ante muchas situaciones de la vida. ¿Cómo hago para resolver tal cosa? Y bueno, tengo que tener una postura determinada, de cuerpo y mente, para poder doblegar a esa energía, para poder cambiar algo en lo externo también, no solamente este ejercicio. Después puedo ir al laboratorio más interno, y a medida que yo voy ejercitando, como esa persona que corre maratón y corre cada vez más rápido, o corre, mejora su tiempo si le interesa, o corre más kilómetros, o lo hace por una cuestión de salud, para mejorar la circulación y relajar la mente, bueno, bárbaro, es muy similar, pero bueno, va a tocar sustratos más psíquicos, más de poderes internos. Entonces se llega a algo que se llama en el ejercicio Kumbhaka, que es el control de la respiración, donde en realidad uno pasa a otro estadio mental, o sea, neutraliza manas, que es la mente inferior, y en ese sustrato ya adquirido cuando uno llega a Buddhi, que es, digamos, como ese sentido muy profundo de autoconocimiento, donde yo en realidad puedo tener un discernimiento, una intención mental muy alineada. Ya el cuerpo en lo químico pierde la mecánica respiratoria porque al no estar en manas, que es donde se genera el karma común, el cuerpo no necesita respirar. Pierde la mecánica respiratoria. Si me pongo a verbalizarlo desde un punto de vista fisiológico para que la gente que le interesa la fisiología más externa, bueno, se respira por los poros, pero en realidad uno está más en el sistema linfático, la sangre está purificada, está vibrando unos watts muy arriba, en lo eléctrico, porque estas respiraciones levantan mucha electricidad, y estoy de otro nivel de conciencia, donde no se genera karma, donde uno sale del sufrimiento. Es interesantísimo, Aníbal. Eh, y, y este ejercicio, ¿cómo se realiza? ¿Es una disciplina progresiva? Eh, ¿Está relacionada con el yoga, con el tai chi, Sí, sí, qigong? sí. Eh, Está relacionado con las iniciaciones más avanzadas de todas las ciencias espirituales pretéritas ancestrales, que, que fueron quedando a puertas cerradas, porque bueno, socialmente hubo un cambio de polaridad en la historia, o de la historia que nos contaron, y bueno, hubo maestros que lo sostuvieron, pero aparte de la transmisión oral, está el despertar particular de cada uno, que va sucediendo. Yo, a mí cuando era chico me sucedían cosas que después yo la encontraba en los libros, como le pasa a un montón de personas. No es que me pasa a mí, no, le pasa a miles de personas. Entonces, eso es importante de entender. El tantra significa entramado, que tiene que ver con este sistema de Qigong que se llama Chin-Luo. Chin-Luo significa entramado de todos los meridianos, pero de todos los planos de nuestra conciencia, de todo nuestro sistema fisiológico, de nuestros sistemas energéticos. O sea, Tantra significa entramado. Entonces, ¿yo cómo puedo coordinar todo ese entramado? Como decías, bueno, hay tensiones en la parte lunática, hay tensiones que hacen conjunciones. Entonces, ¿cómo puedo yo mantenerme en eje central del carácter para poder entender lo que está pasando y no estar fagocitado en lo emocional a través de estas respiraciones? Son muy poderosas que después sirven para otros cultivos internos de lo que es el Tantra, ¿no? bueno, la verdad es que es súper valioso todo lo que nos estás contando porque también lo relaciono con ya que hablas de entramado, con una elevación de las conciencias, ¿no? Porque si practicáramos estas disciplinas a nivel
digamos, de masa crítica, estaríamos en otros momentos, digamos, de plenitud, viviendo el presente, saliendo de la ilusión, de la televisión, como nombraste vos hace un rato, y conectados más con esta regeneración, dejando que lo viejo sirva para leña y para compost, ¿no? Y bueno, y que en definitiva nos lleve a un nuevo tiempo, ¿no? Pero me gusta verlo así, ¿no? Como también a un nivel global, Sí, colectivo. Si bien es un trabajo individual, es un trabajo creo individual. que es muy importante la transmisión de este conocimiento. Sí, es un trabajo individual y más ahora, porque uno por ahí, bueno, se conectará con almas afines para poder potenciar esta tarea. Que hay un dicho popular que dice que las personas a veces nos ahogamos en un vaso de agua, entonces es importante poder sostener esas tensiones para no adelantarnos en la ansiedad o deprimirnos en el movimiento, para mantener ese eje central a través de estos ejercicios respiratorios, porque por ahí son momentos para plantar la semilla, pero al mismo tiempo tengo tensión, entonces todo un cuadro ahí que es muy, o sea, es muy tensionante, parece muy estático, pero al mismo tiempo es muy dinámico. Claro, es perfecto esto que decís, porque viste que cuando uno está practicando yoga, eh, hay ejercicios que son asanas, que son incómodas, pero bueno, si las podemos sostener, en algún momento algo se abre y pasamos a otro estadio. Lo mismo sucede con esto de lo que hablas, ¿no? En la respiración, cuando nosotros estamos haciendo un ejercicio respiratorio, llega un momento que aparece como una especie de explosión, ¿verdad? Sí, Un momento de Big Bang. hay momentos que, bueno, ya en una respiración más avanzada se trabaja con respiraciones retenidas, como nombrábamos antes, que son muy poderosas también para tratar un montón de dolencias según los niveles que yo voy accediendo en una forma, metiéndome, como vos decías, en una forma bastante acelerada. Pero bueno, uno tiene que tener como esa alquimia ya trabajada, porque con las retenciones se pueden tratar muchas cosas en una forma muy avanzada, cuando uno ya está en camino con eso. ¿Mm? Es importante. Muy bueno, muy bueno. Así que Eh, bueno, bueno, y también interpreto, para ya ir terminando y cerrando, que la Kundalini es una serpiente que va atravesando todos los chakras, ¿no? Desde el chakra base desde el primer chakra en el piso pélvico hasta la coronilla, ¿verdad? sí, a veces en algunas Y si tradiciones se nosotros dice, trabajamos el sí, Tantra Yoga, sí, algunas tradiciones dicen que es una sola digamos serpiente, como que, sí, algunas dicen que son dos, que una es blanca y otra es negra, que es el yin y el yang, que es la oscuridad y la luz. Yo tengo que apoyarme en las dos fuerzas en realidad, eh, para entrar al y espíritu. van las dos en sentido ascendente Sí, van así. o una asciende y la otra No, desciende. no, van así. En realidad, sí, a veces, bueno, pueden ir para Claro, abajo, como en el obviamente. caduceo. Sí, a veces pueden ir para abajo, dependiendo de un montón de cosas, Bueno, ¿no? pero digo, mm, Dependiendo de un montón de cosas. Pero en realidad claro. es como esto del árbol de la vida y la muerte, ¿no? O cuando hablábamos de los dos espejos, que es esta dualidad, ¿no? Pero bueno, ya como más avanzado. A veces se puede trabajar con una, como que será como, digamos, la neutralización y el resumen de la dos es alquimización. O puedo trabajar con un color, después puedo trabajar con otro color, con las dos al mismo. Bueno, ya es como muy avanzado eso, ¿no? Como más avanzado. Tengo que saber bien de qué se trata primero. Claro, claro. Bueno, así breve como para ir cerrando
y la próxima ya vamos a estar en la luna de Huesac, con una energía más escorpiana, porque va a estar la luna en Escorpio. Eh, bueno, lo que me gustaría que digas dos palabritas acerca de qué sucede cuando la energía Kundalini baja al infrarrojo, cuando se va para abajo. Lo tenemos que dejar para otra charla, porque es bastante largo. Eh, yo creo que muchos bloqueos eh, psicológicos y también eh, individuales y globales tienen que ver con ese punto de, de bloqueos o de trastornos, porque en realidad uno va avanzando por los chakras o por estos puntos psíquicos para poder desbloquearlo y para poder entender la conducta también. Tiene que ver mucho con lo conductual, con las piernas. Puede ser una energía muy positiva si uno la lleva hacia lo alto, porque en realidad yo a veces la nombro como el poder hacia lo alto, pero bueno, si queda en lo bajo, eh, es muy complicada, tanto en lo particular como en lo genérico. Por eso vemos cosas sociales a veces porque se fagocita esos puntos que son de tendencias muy materialistas, muy duras. Pero bueno, es el juego de la vida. Pero bueno, por ahí en otra charla lo podemos amplificar un poco más. Ahora me remito al Buda. Bueno, lo vamos a dejar para el Huesac, lo vamos a dejar para el Huesac porque, porque bueno, el Dale, Buda nació, se iluminó y murió, se dice, Siddhartha Gautama, en esta configuración, ¿no? Que que va a llegar dentro de 15 días. Por ahora, bueno, invitación a sembrar, a tener paciencia, a ir a nuestro eje y bueno, y a respirar conscientemente. bueno, ahí vamos. Bueno, te diga muchas gracias y estamos pronto viéndonos para el próximo capítulo para la luna de Huesa, del Buda, Siddhartha. Bueno, adiós. Dale, nos vemos. Gracias, eh. Nos vemos.